Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Me presento con ustedes. Mi nombre es María Cristina Feregrino Carreón. Soy psicóloga clínica y formo parte de la licenciatura en psicología como docente de la Escuela Superior Atotonilco de Tula. En esta ocasión vamos a tener la revisión de un tema que es el análisis del problema en el proceso de evaluación psicodiagnóstica. Con este fin, vamos a desarrollar, con este fin, vamos a desarrollar el objetivo de estructurar la entrevista inicial para el interrogatorio de síntomas, problemas en el inicio del proceso de evaluación. He dividido la actividad en tres elementos que son la definición del análisis del problema, los componentes del análisis y la elaboración de la hipótesis diagnóstica. En el análisis del problema, nosotros tenemos que plantearnos tres preguntas centrales. Uno, ¿qué es? Dos, ¿cuál es su objetivo? Y tres, ¿cuáles son las herramientas principales con las que vamos a trabajar? En la primera pregunta se responde de la siguiente manera. El análisis del problema es un proceso estructurado en el cual nosotros vamos a explorar y buscar la comprensión de las distintas dificultades que presenta una persona. Estas dificultades tienen que orientarse en un tiempo específico, en un contexto determinado. Es decir, nosotros tenemos que buscar identificar cuáles son las dificultades que presenta, dónde las presenta y desde cuándo las presenta. También va a ser importante que nosotros podamos clarificar que no es una sola situación, sino que es un proceso y que dicho proceso debe de estar estructurado. La segunda pregunta, ¿cuál es su objetivo? Pues su objetivo es identificar, por un lado, el origen, es decir, en la medida en que nosotros tengamos acceso a la información, determinar qué propicia, qué precipita, qué antecede a la situación que se está presentando en este momento. Pero también necesitamos identificar cuáles son los factores de mantenimiento. Cuando nos referimos a factores de mantenimiento, hacemos referencia al conjunto de obstáculos y condiciones que evitan que la persona pueda mejorar, pero también que refuerzan las conductas problema. Un ejemplo de ello son, no sé, vivir en una situación de extrema pobreza, en un lugar inseguro, pero también los conflictos que pueden haber dentro del núcleo familiar o del núcleo educativo. En el caso, un factor de mantenimiento podría ser el bullying escolar, el acoso escolar, vamos, o también los conflictos con los compañeros en el ámbito escolar. Y el último punto es los factores que posibilitan el cambio. Dentro de los factores que posibilitan el cambio, nosotros vamos a encontrar factores individuales como es una buena memoria, capacidad de afrontamiento, una autoestima saludable y factores protectores a nivel comunitario. Puede ser acceso a la información, un espacio social seguro, vecinos amables, entre otras cosas. Entonces, para el análisis del problema es preciso identificar todo este conjunto de información porque nos permite clarificar en qué contexto y bajo qué condiciones se genera el problema, pero también anticiparnos y definir cuáles son las estrategias que podemos usar y cuáles son las condiciones en las que podemos desarrollar este trabajo. ¿Cuáles son las principales herramientas que utilizamos en el análisis del problema? Pues básicamente encontramos la entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada va a incluir otros dos elementos que son la escucha activa y la observación. En la entrevista semiestructurada, nosotros tenemos un conjunto de preguntas previamente definidas, elegidas en función de el motivo de consulta o motivo de evaluación que tenemos inicialmente y
cuando nosotros hacemos la pregunta, nosotros vamos a poner atención, por eso se define como escucha activa, esta atención que le ponemos a lo que el sujeto va diciendo, pero no solamente atención a la situación particular, sino a la manera en cómo los diferentes datos se van enlazando unos con otros. En la parte de la observación, nosotros tratamos de identificar los patrones de interacción presentes, pero también los narrados por el individuo. Por ejemplo, yo me sentí triste, yo lo hablé con mi mamá. Es decir, nosotros vamos a observar lo que el sujeto nos está transmitiendo a través de su voz, a través del discurso, a través incluso de su postura, pero también vamos a recuperar los patrones de interacción que el sujeto nos está contando. Insisto, lo hablé con mi mamá y nosotros recuperamos que también nos dijo que habló con su madre en una situación similar, o por otro lado, que no tuvo acceso a la información o a revisar la situación con su mamá porque su mamá tiene mucho trabajo, porque su mamá casi no está en casa y que por lo tanto, en ese patrón de interacción que necesitamos identificar, nos damos cuenta que lo narrado por el sujeto insiste una y otra vez que con quien asiste persona es su profesora, profesor de educación física, que busca a su abuelo, a su abuela, que se aísla y pasa chateando con personas que no conoce dentro de su habitación. Entonces, en ese sentido, la entrevista semiestructurada, la escucha activa y la observación son las principales herramientas. Lo que sí me parece importante subrayar es que la escucha activa y la observación forman parte como un todo estructurado con la entrevista. En la exploración del síntoma, nosotros vamos a considerar o retomar cuál es la definición de síntoma. En este sentido, se establece que es la percepción subjetiva que tiene el sujeto con respecto a su situación, condición, contexto, entre otras cosas. Entonces, si una persona nos está narrando o nos está estableciendo en el motivo de consulta que tiene una disminución de su estado de ánimo, que tiene accesos de llanto, que no puede concentrarse en sus actividades cotidianas, o que tiene, por ejemplo, conflictos dentro de su sistema laboral, dentro de su sistema escolar, entre otros. Lo que nosotros vamos a hacer con ese síntoma o síntomas va a ser un análisis progresivo de esta información. En primer lugar, yo establezco, siguiendo a Fernández Ballesteros, que tenemos que hacer una descripción, pedirle al sujeto que describa literalmente con sus palabras cómo percibe toda esta situación. Es decir, que nos pueda describir el qué es lo que le molesta, qué es lo que le aterra, qué es lo que le incomoda en este momento. Con esta información inicial, nosotros vamos a comenzar a trabajar en la exploración inicial del síntoma. ¿A qué se refiere la exploración inicial del síntoma? A considerar cuándo inició. Es decir, nosotros vamos a ayudar al sujeto a identificar la fecha, el periodo en el que esta situación comienza. A veces esta situación es compleja, sobre todo cuando hablamos con niños, y una de las estrategias que nosotros podemos utilizar para la exploración del síntoma en su fase inicial es que el sujeto pueda asociar situaciones importantes o significativas para él o ella. Ejemplo de esto es, ¿estabas trabajando o no estabas trabajando? ¿Trabajabas en la empresa A o en la empresa B? ¿Estabas en primero, en segundo de secundaria? ¿Fue cerca del periodo vacacional? ¿Fue
en verano, fue cerca de la Navidad, fue alrededor de tu cumpleaños. ¿Por qué es importante la fase inicial? Porque la fase inicial, en términos psicopatológicos, el DSM-5 establece una duración para determinar si es un trastorno o estamos hablando de una situación clínica, por ejemplo. En el caso de la evolución, nosotros vamos a buscar la información que nos permita observar el funcionamiento o la condición del síntoma, es decir, cómo se presenta en cuanto a frecuencia, cómo se presenta en cuanto a intensidad. Incluso tenemos que identificar cuáles son las condiciones en las que parece disminuir su frecuencia o intensidad, bajo qué condiciones desaparece y ojo, si llegase a desaparecer, cuánto tiempo la persona se mantiene sin síntomas o con síntomas mínimos. También es importante en esta parte de la evolución distinguir si existen otras situaciones correlacionadas en esta evolución del síntoma. Por ejemplo, el cambio de trabajo, el estar de vacaciones, el estar con una persona o no. Es decir, vamos a ir emparejando las condiciones del síntoma, su estabilidad, su agravamiento, su aparente remisión, si es que ha existido, para considerar no solamente si fuese un gráfico, sino también qué factores propician el agravamiento o la disminución de dichos síntomas. En cuanto a factores desencadenantes y agravantes, permítanme primero hablar de los desencadenantes. Cuando hablamos de los factores desencadenantes, también los podemos encontrar en otros autores como factores precipitantes. Es decir, nosotros vamos a tratar de ubicar cuáles son las condiciones que dieron origen en esta parte inicial, cuáles son aquellos factores que desencadenaron, que precipitaron la situación. Los factores desencadenantes pueden ser muy graves, por ejemplo, como la muerte de un ser querido, que puede ser una persona, puede ser una mascota, puede ser una pérdida, insisto, significativa como perder la salud, perder el empleo, eh, pero también un factor desencadenante, un factor precipitante puede ser algo trivial como por ejemplo olvidar las llaves de casa o del carro y perder el acceso a mi habitación, a mi casa, a mi unidad de transporte. Ese factor que en otras condiciones yo podría manejar de una manera adecuada, por ejemplo, llamando al cerrajero, pidiendo una llave extra a alguno de mis familiares, llamando por teléfono y buscando eh, tener ese espacio en un lugar de seguridad. En este momento, ese factor que, insisto, puede parecer tan trivial, lo que hace es desencadenar la presencia por ejemplo, de ansiedad, de llanto, de tristeza, de sentir que me persiguen, diferentes situaciones. Es decir, los factores desencadenantes, para algunos, de forma muy coloquial, establecen que es la gota que derrama el vaso. Entonces, no tiene necesariamente la fuerza por sí mismo, como por ejemplo mencionaba, olvidar las llaves, pero es en el lenguaje cotidiano de nosotros como mexicanos, es lo último que me faltaba. Y en ese sentido, estamos identificando cuáles son los factores asociados a que se haya presentado por primera vez esta situación. En cuanto a los factores agravantes, vamos a considerar todas aquellas situaciones ya muy puntualmente que agravan la situación del síntoma. Mm,
Voy a poner un ejemplo en el caso de la migraña tensional, es decir, estamos hablando de un dolor de cabeza que se genera, y regreso al factor desencadenante, después de una discusión, después de haber pasado por una condición de estrés elevada, y yo comienzo con un episodio de migraña. En ese punto, un factor agravante sería discutir con mi pareja, porque mi pareja no puede quedarse quieto, ni siquiera me ofende, ni siquiera me pide cosas, pero por por sus propias condiciones, mi pareja está constantemente en movimiento. Ese constante movimiento que hace mi pareja es un factor agravante en mi condición. ¿Por qué? Porque yo requeriría un espacio de tranquilidad, un acompañamiento silencioso, y es algo que mi pareja como tal no puede darme por sus propias condiciones. Otro ejemplo de un factor agravante, mencioné hace un momento el hecho de que yo pueda presentar un episodio en el que me sienta perseguida, pueda establecer que me siento vigilada, entre otras cosas. Y consideremos que yo vivo en una comunidad donde hay altos niveles de inseguridad, en la que tristemente la presencia de desaparecidos, de asaltos, de delitos en los que haya agresiones forman parte cotidiana. Entonces, el hecho de que yo viva en esa comunidad y que de pronto realmente sea observada, de repente mi entorno de inseguridad eh, insista en que yo tenga que estar atenta a cómo me mira la gente, a si alguien se me acerca, tomar la distancia prudencial. En ese sentido, eso es un factor agravante de mi propia condición. En el siguiente punto vemos los factores de alivio o remisión. En este apartado vemos todas aquellas condiciones que van a otorgarme cierto nivel de comodidad, de disminución de mi sintomatología. Nuevamente, insisto, no son necesariamente funcionales. Por ejemplo, una persona puede decir que un factor de alivio es alejarme de las situaciones sin resolverlas, es decir, estoy evadiendo la situación. Yo me siento mucho mejor evitando una confrontación, pero un momento después comienzo a lastimarme a mí misma porque digo, yo debí de haber hecho esto, soy incapaz de defenderme, entre otras. También entre los factores de alivio podríamos considerar que, nuevamente usando el ejemplo de la evasión, yo estoy en un lugar sumamente incómoda, pero no pongo límites a lo que las personas pueden decir acerca de mí, de mi familia, de otra persona, y de pronto yo hago la observación. Me permiten un momento, voy por un vaso de agua, y ese vaso de agua, pues básicamente lo voy a buscar en mi propia casa, es decir, voy a abandonar este espacio, y cuando las personas me busquen, pues ya no está. Cristina ya se fue. Eso a mí inicialmente me puede dar cierto alivio, cierta tranquilidad, pero a mediano, a largo plazo va a generar un aumento de mi sintomatología o de conflictos adicionales que no puedo manejar de manera adecuada. Ahora, en los factores de alivio también vamos a encontrar situaciones positivas, como el buscar hablar con una persona profesional, como un profesional de la psicología, con una persona que muestra empatía, que no nos juzga, como puede ser un buen amigo, un miembro de mi sistema religioso. En ese punto yo puedo encontrar alivio a través de ser escuchada, pero también puedo encontrar alivio a través de tener una sesión
de relajación, ya sea utilizando los medios digitales o yendo a una sesión presencial. Nosotros tenemos que considerar, insisto, lo positivo como lo negativo, lo funcional y lo disfuncional, porque necesitamos comprender esta condición sintomática. Finalmente, en esta exploración del síntoma, vamos a averiguar cuáles son las consecuencias. Y en consecuencias, algunos otros autores, como Heredia y colaboradores, establecen que en las consecuencias podemos encontrar las condiciones, el impacto que genera en otras personas nuestro síntoma, nuestro comportamiento. Por ejemplo, en casa ya no se habla del futuro, ya no se habla de esta condición porque tú eh, te pones ansioso. Entonces ya no hablamos de esta situación. Hemos evitado manejar las condiciones, las situaciones o cuestiones, por ejemplo, en el espacio laboral, como estoy muy ansiosa, como estoy postergando mis actividades, llego tarde a mi unidad de trabajo o estoy en la escuela y no pongo atención o tengo conflictos con mis compañeros en la escuela e incluso dentro de mi espacio laboral, dentro de mi espacio académico, no establezco relación con mi entorno. Esas podrían ser algunas de las consecuencias y forman parte de la exploración del síntoma. Insisto, iniciamos con la descripción, pero vamos poco a poco explorando el inicio, la evolución, los factores que lo detonan, los factores que lo agravan, los factores que de alguna manera protegen al individuo y el impacto que está teniendo en sus diferentes espacios en los que se desenvuelve. Ahora, ¿qué niveles tenemos que considerar en la exploración? Tenemos que explorar el nivel cognitivo, es decir, todos, bueno, quizás no todos, pero vamos a explorar sus pensamientos, si existe la presencia de pesadillas, si tiene estos recuerdos intrusivos, si tiene esta sensación de ya haber vivido una situación, si se distrae, eh, todo lo que tiene que ver con estos procesos cognitivos e incluso el que olvide las palabras, el que se le trabe la lengua, que nos diga que conoce las situaciones, pero es incapaz de recordarlas. A nivel emocional, nosotros vamos a considerar cómo se encuentra su estado de ánimo, cuáles son las emociones que prevalecen en su día a día con la presencia de síntomas, pero también con la ausencia de síntomas. Eh, el que nos pueda decir, estoy alegre, estoy entusiasmado, que la persona nos pueda decir, estoy triste, me enojo con facilidad, son elementos que es necesario explorar. Si unimos estos dos cuadros, a lo mejor la persona nos dice, de pronto tengo recuerdos acerca de mi niñez o acerca de la situación que me molestó en un momento dado. Y nosotros exploramos, preguntamos, ¿y cuáles son las emociones que acompañan a esos recuerdos? En tercer lugar, vemos el nivel conductual. Y en el nivel conductual vamos a tratar de identificar no solamente qué es lo que el sujeto hace, sino también lo que el sujeto ha dejado de hacer en función de esta situación problemática, de estos síntomas que tiene. Por ejemplo, yo antes era muy puntual, ahora ya no lo soy. A mí antes me gustaba compartir con mi familia mis emociones, ahora mejor me quedo callada. Es decir, todo lo que el sujeto hace. Me duermo, no me duermo, como mucho, como poco, comparto, no comparto, todas las acciones que el sujeto haga.
Cuando hablamos a nivel conductual, hablamos de las acciones que el sujeto hace. A nivel fisiológico, lo que nosotros vamos a tratar de identificar son las modificaciones, las alteraciones que el sujeto puede percibir en su cuerpo, en sus respuestas, insisto, fisiológicas. Por ejemplo, me enojo y siento cómo empiezo a calentarme, cómo empiezo a sudar, cómo me duele la cabeza, cómo tengo dolor en los hombros. Es decir, la manera en cómo esta problemática está impactando ya no solamente en su lenguaje, en sus emociones, en lo que hace, sino también cómo se ve reflejado en su organismo. Podemos encontrar la presencia de diarreas, podemos encontrar la presencia de granitos, podemos encontrar la presencia de dolores que no responden a un golpe, la ingesta de un alimento, etcétera. Y a nivel social y relacional, nosotros vamos a considerar todo lo que tiene que ver con la vida social del sujeto. Este elemento resulta particularmente importante y accesible si nosotros hacemos un comparativo con el antes y después. Es decir, qué es lo que hacía socialmente el sujeto antes y qué hace ahora. Para mí, una de las formas de plantearlo es qué extraña el sujeto de sí mismo al relacionarse con otros. Y puede decirme, es que yo, para mí era muy fácil hablar, para mí era muy fácil compartir, eh, yo solía visitar y divertirme mucho. En este punto estamos hablando de estos 5 niveles que nos van a permitir, insisto, la exploración del síntoma. Una vez que hemos consolidado toda esta información, yo considero importante elaborar un gráfico donde nosotros rescatemos los aspectos más relevantes de lo que hemos encontrado en este análisis del problema. En la elaboración de la hipótesis diagnóstica, nosotros vamos a utilizar el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su versión 5 y la Clasificación Internacional de las Enfermedades en su versión 11. Y a esta nos vamos a acercar a los criterios diagnósticos a través de responder 3 preguntas básicas. ¿Qué sucede? Donde vamos a numerar los síntomas que tiene el sujeto, por qué sucede, es decir, cuál es su origen, si es un origen individual, si es un origen ambiental, y en el punto para qué sucede si nosotros logramos identificar una ganancia secundaria, es decir, algo que el sujeto está obteniendo por esa condición de enfermedad. Cuando nosotros logramos establecer estos puntos, podemos comparar las condiciones o los criterios diagnósticos. En el caso, por ejemplo, de la depresión, de la ansiedad, del trastorno del espectro autista tipo 1, nos permite identificar si el sujeto reúne o no las condiciones para hacerlo, y esto va a posibilitar en un segundo momento del proceso diagnóstico establecer las herramientas, las acciones que vamos a emprender para verificar nuestras hipótesis. Esa hipótesis diagnóstica nos ubica en el punto de qué le puede estar sucediendo a nuestro examinado consultante, y por lo tanto vamos a verificar nuestra hipótesis a través de entrevistas, a través de la aplicación de pruebas psicométricas, a través de el análisis de la información que el espacio familiar, el espacio institucional, en el caso de una penitenciaría, nos otorgaría. Y bueno, esto sería todo en esta sesión. Recuerden que es parte del proceso de evaluación psicodiagnóstica. Esta primera parte nos permite potencializar nuestras habilidades de entrevista, y también nos permite desarrollar
todo el proceso que vamos a llevar a continuación. Les agradezco mucho su tiempo y bueno, aquí tenemos las referencias para que ustedes averigüen un poco más al respecto. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias por su atención. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.